quien está hoy en el programa y con quien queremos ver un informe de la caída de los últimos presidentes, de los últimos políticos que han llegado a Palacio, es el almirante José Cueto, el congresista de Honor y Democracia. El almirante Cueto, además, ha presidido una comisión muy importante como es la Comisión de Inteligencia, pero permítanme, antes de entrevistarlo y de plantearle el cuestionario que tengo para él, bueno, pues ofrecerle mis condolencias, un abrazo, quiero darle un abrazo solidario al almirante Cueto porque sé que su esposa murió, lo siento mucho. Gracias, Milagro. Y bueno, no hay mucho más que decir, solo eso. Muchas gracias, buenas noches. Que lo siento mucho, señor. Gracias. Almirante Cueto, usted ha sido un congresista y bueno, como buen almirante, como buen miembro de la Marina de Guerra del Perú, que levantó la voz desde el principio contra los intentos golpistas, contra los intentos de Pedro Castillo de hacer una asamblea constituyente, lo recuerdo también. ¿Qué piensa hoy, almirante Cueto, después de todo lo que hemos visto, de esta sentencia firme? Por supuesto, falta la segunda instancia, pero Pedro Castillo ya ha sido condenado a 11 años, 5 meses y 15 días. Mira, lo primero que tengo que rescatar, si se puede rescatar algo, es la vergüenza nacional que nos están haciendo pasar, no solo él, todos los presidentes que han pasado por los diferentes gobiernos que estén terminando en Barbadillo. Es realmente una vergüenza para el país y es una llamada de atención a todos nosotros para que de una vez, y Dios nos escuche, podamos aprender a votar. Porque todo esto pasa en parte, no digo que sea una culpa generalizada, pero nosotros los ciudadanos tenemos que aprender a votar. No podemos llevar este tipo de gente a gobernarnos, como tampoco no debemos llevar gente que no da la talla en un Congreso tan maltratado y tan vilipendiado por la prensa primeramente, pero también dentro de nosotros, que todas las semanas o casi todas las semanas nos llevamos alguna sorpresa de alguno que la prensa se encarga de descubrir tal o cual irregularidad, por no decir ilegalidades, ¿no? ¿Este quinquenio le ha dado vergüenza? Me ha dado una decepción total, porque, a ver, no es solamente el pésimo gobierno que hemos tenido, o que hemos tenido con esta dupla, que para empezar, acá agarramos también al sistema electoral, porque jamás debieron estar. Exacto. Jamás debieron estar. Permitió Salas Arenas. Salas Arenas lo permitió y ahí vino toda la debacle, o continuó parte de la debacle que ya venía de años atrás, ¿no? Pero finalmente es lo que había y es con lo cual hemos tenido que enfrentarnos, ¿no? No solo en el Congreso, sino, como tú bien dices, desde que empezó esto, ¿no? El señor Castillo todavía le falta, no solo que le ratifiquen la condena, para mí poca, ahora falta, esto ha sido conspiración, falta ahora realmente la rebelión o la subversión que trató de hacer, no llegó, porque no tuvo el respaldo. Porque los militares con Gómez de la Torre al mando... La Fuerza Armada y la Policía Nacional no se plegó. No se plegó y ningún golpe de Estado en el mundo funciona si no está plegada la Fuerza Armada y la Policía Nacional. O las fuerzas del orden en general. Le fallaron los cálculos, tuvieron un error, como fuere. La cosa de que este señor, que sí dio que fue un intento de golpe, mucha gente no sabe, la palabra de un presidente como la de un premier tiene validez internacional ante cualquier instancia. Por eso que una época cuando él da el discurso, acuérdate, al señor Rincón, y dice, sí, vamos a la salida al mar y todo, y eso fue una traición a la patria, porque fue una traición a la patria, nuestro Congreso finalmente no lo vacó por eso. ¿No? Y me acuerdo que hay un grupo de... Pero sí me acuerdo cuando quiso darle mar a Bolivia. Así es. Y se le denunció. Un grupo de peruanos. Yo me plegué a esa denuncia y fuimos a la denuncia que finalmente no tuvo eco en votos final para poderlo vacar. Pero de ahí vino varias cosas más, ¿no? Y la gente no se debe olvidar, como tú bien has señalado, que este señor Torres era uno de los principales, junto con Castillo, que se paseó por todas en sus consejos de ministros descentralizados, así es, por todo el solamente Perú, asusando a la gente, sembrando odio, preparando el terreno que desencadenó el día que trató de dar el golpe de Estado.
Porque Claro, ya eso lo había preparado él ya. Porque ahora incluso yo entiendo que Torres Caro, el nuevo abogado que ha estado en el Parlamento y que los ha insultado a ustedes, quiera instalar la narrativa del pobre campesino rural que tiene una cosmovisión. Esas son tonterías. Aquí Así este es. hombre Igual era... trataron con Toledo, que no, el pobre. claro, que, sí, por favor. Esa narrativa Nadie le ya cree. la gente ya Nadie debe se estar le cree. cansada de eso. Porque ojalá realmente hubiéramos tenido un presidente que viene de abajo y que, como en otros sitios en el mundo, han resultado ser personas por lo menos honestas, por lo menos que tengan criterio. ¿No? Nadie le pide que sea pues, un erudito, que tenga títulos, maestrías, pero una persona honesta y con principios se rodea de buena gente. Pero una para poder persona que ame gobernar. el Perú, ¿no? Además de la honestidad, yo creo que... Principalmente. Y que sienta el honor de llevar la banda presidencial. Es un honor, realmente. Es un honor tratar de estar delante de la carreta y no atrás para sacar adelante un país. Es un honor. Eso es realmente lo que se llama servicio a la patria. Porque no es que si tú vas a ir para tratar de ganar plata de la manera que fuera, como hicieron ellos, para eso tú no te debes ni siquiera presentar o intentar, salvo que, como desgraciadamente sucede todavía, mucha gente entra a la política o a las entidades del Estado para tratar de ganar dinero. Y esa no es la función de un funcionario. Nunca más pobres en un país rico fue el lema de campaña de Pedro Castillo, un lema que lo está rehusando, reinstalando en el imaginario Vladimir Cerrón, que dice que ahora es la revancha, tiene la osadía de decirnos que ahora tenemos que votar por él porque antes no lo dejaron. Bueno, Rubén Tovar ha preparado un informe sobre la última caída de todos los presidentes recientes y queremos, por supuesto, escuchar la opinión del congresista Cueto. Adelante. En ningún país de la región ocurre lo que pasa en el Perú. Aquí, casi todos los presidentes que hemos elegido en los últimos 25 años han terminado investigados y condenados. No me siento bien para nada. ¿Elmiro Montesinos fue un corrupto para usted? Bueno, al final lo mareó el dinero. Esta semana, un político de figura alargada, lengua afilada, capaz de escuchar por todos lados, camaleónico y de sangre fría, está tras las rejas, pero antes repitió ser inocente en sus últimas horas en libertad. ¿Hay espacio para el arrepentimiento? No. Algunos, literalmente, acabaron saliendo desalojados del poder, pero curiosamente varios en medio de una crisis. En este informe, hacemos un recuento de las caídas de los políticos y presidentes impopulares en los últimos años. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar. El primer gran terremoto político fue para Alberto Fujimori en los 2000. Luego de fugarse a Japón, ser extraditado y recién en el 2009, fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad en Barrios Altos y La Cantuta. Un expresidente sentenciado por violaciones a derechos humanos. ¡Soy inocente! No solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA. Existía Rodrigo Franco. El Perú avanza. Luego vino Alejandro Toledo. Dejen que desarrolle, júzguenlo después de su tarea. Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Tras varios cuestionamientos en su gobierno hasta el 2006 y los inminentes pedidos de prisión preventiva, no regresó al país cuando viajó a Estados Unidos en el 2017. Fue extraditado en el 2019 desde ese lugar y recién en el 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en el megacaso Odebrecht y 13 años de prisión por el caso Ecoteva. Hablaba con Mark Zuckerberg y le dije, ¿tú qué haces tanta ciencia? ¿Por qué no logran decodificar la línea de Nazca? El siguiente en caer fue Ollanta Humala, el expresidente que prometió la gran transformación. Nosotros estamos haciendo ya la gran transformación. La gran transformación empieza por cumplir lo que hemos ofrecido al país. El líder de La Olla terminó sentenciado a 15 años de prisión por aportes ilegales a su campaña. Un hecho sin precedentes. Un expresidente y una ex primera dama, aún en fuga en Brasil, condenados en el mismo proceso. Pedro Pablo Kuczynski tampoco se salvó. Yo no he mentido.
no he mentido. Procesado por millonarias consultorías en el caso Westfield Odebrecht en el 2019, fue detenido por presunto lavado de activos. Estuvo con prisión preventiva durante 3 años, pero la justicia lo cambió a un arresto domiciliario por el estado de su salud. Hasta hoy sigue esperando que se inicie el juicio oral por las graves acusaciones. ¿Teme ir a la cárcel? Yo no voy a ir a la cárcel. Para nada, porque yo no he cometido ningún crimen, no he recibido un sol de corrupción. También está Pedro Castillo, un golpista que intentó cerrar el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recluido en el penal de Barbadillo y afrontará desde hoy los 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La mayoría de personajes de alto nivel de corrupción han sido capturados en el extranjero más que en el Perú. O sea, mayor garantía tienen ellos de estar metidos en el Perú, rehuyendo la justicia, que salir del Perú y ser capturados en otros países ajenos al nuestro. El lagarto tampoco quedó fuera del radar. En el 2018, Martín Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia de PPK. Un presidente cuyas decisiones han estado apegadas a las reglas y el derecho. También esta semana fue condenado a 14 años de prisión por los sobornos que los testigos indican haber recibido en su época cuando era gobernador de Moquegua. Curiosamente, su última entrevista fue con el canal que más estuvo en su cabeza. Willax permanentemente habla de que me voy a fugar y nunca ha ocurrido eso, ¿no? Yo le pregunto, ¿esa conspiración usted quiere que le creen los peruanos? Honestamente. Muchos peruanos sí. Mientras los presidentes caen, hay otros personajes de alto perfil. Nadine Heredia, ex primera dama, condenada a 15 años por lavado de activos, hoy está bajo asilo diplomático en la Embajada de Brasil. Un asilo cuestionado por quienes aseguran que en realidad es una prófuga de la justicia. El propio Ministerio Público, que es el que hace la investigación, que le está faltando articular más con la Policía Nacional, esos asilos políticos estamos permitiéndolos en actos de corrupción. Y eso definitivamente sigue debilitando al Estado peruano y sigue debilitando a los demás estados con los que hemos firmado los convenios. La ex primera ministra Betsy Chávez también desapareció del mapa tras dictarse prisión preventiva en su contra por rebelión y conspiración. Se encuentra no habida, aún en la Embajada de México. Su defensa habla de persecución y la Fiscalía de fuga. ¿Eso qué significa? De que estamos en una crisis política en el país. Y que en esta crisis política lo que tenemos es que exigir a las instituciones encargadas, fundamentalmente la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, primero que sean muy drásticos en la evaluación de las planchas presidenciales. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, lleva meses prófugo, orden de captura vigente, paradero desconocido. Perú vive un fenómeno único: presidentes condenados, procesados y políticos prófugos. Mientras no cambiemos el sistema político que produce estos liderazgos, la lista lamentablemente seguirá creciendo. ¿Qué nos pasó como país? ¿En qué momento se malogró, o para usar la palabra vulgar que usé hace mucho tiempo, el país? Yo creo que esto viene de hace muchísimos años. Donde hay mucho dinero y nuestro país es rico, si tú no sabes manejarlo, no sabes gerenciarlo, empiezan a hacer la corrupción ya en grandes escalas. Porque no vamos a mentir, hay un famoso libro de un Héctor Quiroz que habla de la corrupción en el Perú, y esto viene de hace muchos años, ¿no? Pero ya cuando empieza el Perú a hacerse notar en el mundo del narcotráfico, sí, claro, y ahora en la minería ilegal, que genera demasiado dinero, la corrupción está a la mano. Además, el mundo informal invadió la política en este quinquenio. La informalidad o los emprendedores, como le llaman ahora, no es malo. Es más, eso nos ha salvado. Me corrijo, el mundo ilegal. El mundo ilegal. Eso nos ha salvado de caer en el comunismo, porque la gente acá no le importa estas idioteces que generan a estas radicales, porque su mundo hay que trabajar y nos sostenemos de ellos. Lo ilegal es el problema, y el dinero que entra por ahí, en todo lado, incluido la política,
Ese es el problema. Y donde tienes este dinero, donde tienes esta gente que está nutriendo a políticos, a empresarios y que mete mucho dinero en nuestra economía, porque nuestra economía, desgraciadamente nuestro PBI también tiene este dinero, pues el corolario de eso es corrupción. Y la corrupción, cuando hay dinero, arrastra. Y esto ha venido sucediendo ahora. Con Castillo ya se fue al extremo. Sí, claro. Porque no es solamente era transformar un país rico, ¿no? No más pobre, un país rico. Claro, se refería creo que solamente a su familia y amigos, porque más nada. Porque fueron los que más problemas nos han metido. Y gracias a que no han podido aún con su bendita asamblea constituyente, Sí, claro. donde lo único que quieren es destruir el capítulo económico, que es lo que más solidez le ha dado a este país en los últimos 25 años. Eso es lo que nos ha levantado y nos sigue manteniendo. Claro, si no, hoy seríamos parte del famoso socialismo del siglo XXI y de toda esta ola chavista, Así es. viento que vienen desde los estos impresentables de Maduro y compañía, ¿no? Siempre he dicho que hoy es la cachina política la que vemos, ¿no? O sea, solo les falta escupir, orinar en Palacio, ¿no? Como sin valores, pero Pedro Castillo, en cuanto entró, tuvo su oficina paralela sin el mayor desparpajo, zarratea. Un secretario tenía $20,000 en el baño, en el closet del Palacio de Gobierno. Inventando cualquier cosa Por para Dios, justificarlo y los ingresos por la puerta trasera. Ellos demostraron que de amor a la patria era más bien amor a la billetera. Es que si tú no tienes principios y valores que te sostengan, pues nada funciona. Ya no hablemos de la parte profesional, técnica, que siempre es bueno que las personas que manejan, que gerencian un país, lo deben de tener. Sino que si no tienes principios y valores por los cuales tú te soportes... Sí, claro. ¿Qué haces? No hay materia. Ahora, termino con esta pregunta. El ex primer ministro, el primer primer ministro de Castillo fue el señor Guido Bellido. Sí. Que más fue una pesadilla, ¿no? Bueno, el actual congresista Guido Bellido acaba de plantear debatir en el Congreso una amnistía a Pedro Castillo, a Betsy Chávez y a todos los condenados por golpes de Estado, porque en sus argumentos dice que esta sentencia es injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase. Sí, con ese discurso. Sí, claro, que Pedro Castillo ha sido castigado por el sistema porque no se tolera que un maestro rural, un hombre del pueblo, haya llegado a Palacio de Gobierno. Pues de verdad. A mí me hubiera gustado por lo menos escuchar algún día alguna clase del señor Castillo. Porque que yo sepa... No, nunca enseñó. Nosotros buscamos a sus alumnos y nunca ha enseñado, ha sido dirigente. Y si algún día... Un ocioso, un sindicalista. Era un sindicalista. Yo hasta ahora me acuerdo de esa toma donde la gente que después lo ha llevado a Palacio, y él los ha llevado, le dice, tírate. O sea, ni siquiera actuar. Claro, yo lo entrevisté, yo estaba en RPP en esa época y casi casi hace perder el año escolar. Debería darles vergüenza. Pero, ¿qué piensa del planteamiento de este proyecto de ley? Dice que de amnistía y todos los acusados del 7 de diciembre, porque hoy lo que se persigue no es delito, sino la disidencia política. O sea, este señor, de verdad, tienes que tomar agua racimada, Bellido, porque cada día enloqueces más. Desgraciadamente todavía siguen con ese tipo de discurso de la lucha de clase, la separación, del blanco contra el cholito, del rico con el pobre. Dice que es el miedo a las élites y al racismo institucional que pesa más que la Constitución. O sea, ya vamos muertos. Por eso que no vamos a salir adelante, pues, porque ese tipo de discursos lo único que hace es crear separaciones, divisionismo. Lo que deberíamos tener es un discurso de tratar de unión a todos. Porque acá lo que se trata... este planteamiento? No creo. La verdad es que yo no creo. No creo que ese tipo de cosas, sobre todo aquí en Bellido, Betsy Chávez, gente que está ya sentenciada, de ninguna manera. Yo creo ahora, que más bien Bellido también está procesado, ¿no? Está en un proceso también, al igual que claro. Bermejo, ¿no? Han dicho en todos los tonos que Héctor Retaglia, Cancillería, jamás, si se sigue la traición, no puede ingresar a la Embajada de México. Pero Betsy Chávez acaba de ser condenada y la mujer está tomando tequila en la embajada, ¿no? Ahí está. Yo ahí le doy la razón al señor Huesela cuando ha dicho que están haciendo todo lo posible a nivel de verdad para cambiar algunos términos de la Convención de Caracas. Porque acá, no solo nosotros, varias entidades usan mal el asilo. Así como dice de que el que declara que es presidio político es el país asilante, en este caso México, nosotros
nosotros tenemos también articulado claro que dice que esta señora no es ninguna perseguida política, es una delincuente. Y ha sido hoy día sentenciada, con más razón, por un delito. O sea, debería, si tuviera un poco de sangre en la cara a esta señora mexicana, debería dar la orden para que la saque de la embajada y que cumpla su condena. Sí, piensa igual que Pedro Castillo. Sí, pues. O sea, igual de, es exactamente igual. De radical. Y bruta no es, ¿ah? No. Gracias, nada. Congresista Cueto. Muchas gracias. La Milagros. pregunta del estribo es ¿cuándo vamos a enterarnos del informe de la Comisión de Inteligencia que ha estado analizando lo que ha hecho la DIVIAC liderada por Colchado? Algún día tenemos derecho a saber qué rayos pasó. Sí lo van a saber, pero no ahora. ¿Pero lo vamos a saber? Sí, claro que sí, seguramente que sí. Okay. No por la comisión, pero sí nos vamos a enterar. El informe va a ir a donde debe ir con ¿A dónde? ¿A la Fiscalía? Y a la policía. El informe va derecho al Ministerio Público y a la policía. Así es. Bueno, ojalá y el ministro Tiburcio no los apañe, ¿no? No va a ir al ministro, va a ir al director general de la policía porque es un tema administrativo. Dentro de la va policía. directo donde el general Arriola. Sí. Bueno, desde aquí ojalá y el general Arriola no apañe, porque a mí me han dicho que este informe viene demasiado, no voy a usar la palabra picante, pero que de verdad es una bomba. Y ojalá el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, también investigue, ¿no? O sea, de verdad. Porque lo que hicieron con la DIVIAC en tiempos de Colchado, recién lo vamos a conocer, pero que apesta, señores. Y por eso Colchado quiere ser político, porque quiere tener blindaje. No nos venga, de pronto nació su interés por ser senador. Ay, por favor, no sean tan ingenuos ni inocentes. Muchas gracias, almirante Cueto. Gracias, bienvenido Milagros. siempre. Muchas gracias.